La mayoría de las personas han recurrido por lo menos una vez a farmacias conocidas por vender medicamentos más económicos. Pero ¿existe diferencia entre los medicamentos similares, los de patente y los genéricos intercambiables? Sí existe, y es importante que sepas qué los hace tan diferentes. Bienvenidos al cuarto episodio de Tu Médico en Casa, donde hablaremos a detalle sobre esas diferencias para que la próxima vez que tengas que surtir una receta médica puedas hacerlo con mayor conciencia. Esto es Tu Médico en Casa, un podcast para hablar de temas médicos sin tantos términos médicos. Bienvenidos. Muy probablemente has estado en una situación en la que después de acudir a una consulta médica, te diriges a la farmacia con tu receta, pides tu medicamento y te das cuenta que existen tres tipos: de patente, el genérico y el similar. Muchas veces el de patente suele ser más caro, por lo que optamos por comprar uno de los otros dos. Pero, ¿cuál es el mejor? Para resolver esta duda, tenemos que hablar de qué está compuesto un medicamento. De manera personal y para facilitarme el aprendizaje en los primeros años de la carrera, siempre imaginé a los fármacos como una bolsa de frituras. Así que usaré esa misma analogía para ayudarte a ti a entender mejor los conceptos. Todos los medicamentos tienen tres componentes: un principio activo, un excipiente y coadyuvantes para mejorar la biodisponibilidad. Yo sé que la promesa de este podcast era hablar lo menos posible de términos médicos, así que vamos a hacer más sencillo todos estos conceptos. Una bolsa de frituras tiene la fritura, una bolsita o empaque, y dentro de esa misma bolsita hay sustancias que conservan la fritura en las mejores condiciones posibles para nuestro consumo. Bien, pues justo así es el medicamento. La fritura es el equivalente al principio activo, la bolsa el excipiente y esas sustancias en la bolsita son los coadyuvantes del fármaco. Entendido esto, vamos a explicar punto por punto los componentes. El principio activo es la medicina como tal. Son esas sustancias que producen el efecto medicinal deseado sobre el organismo. Un excipiente es una sustancia inactiva que funciona como vehículo al que se incorpora el principio activo para poder administrarlo. Es la bolsita de la fritura, ¿recuerdas? Ya que en la mayoría de los casos la cantidad de principio activo que debe administrarse es tan pequeña que no podríamos tocarla ni con las manos. En ocasiones, los medicamentos contienen un coadyuvante que mejora la disponibilidad biológica del principio activo. ¿Qué quiere decir esto? Los medicamentos necesitan llegar en determinado tiempo a un lugar específico de nuestro organismo. Por ejemplo, la vitamina B12 se absorbe en el ileón, que es la parte final del intestino delgado. Para ello necesita un vehículo y sustancias protectoras que permitan llegar a la vitamina íntegra para cumplir su función. Esas sustancias protectoras son los coadyuvantes y ese vehículo es el excipiente. En un episodio previo hablamos de las etapas que deben cruzar todos los medicamentos para poder salir al mercado para nuestro consumo. Aquellos fármacos conocidos como de marca son el resultado de un proceso de investigación de una farmacéutica, el cual está protegido por una patente que es algo así como derechos de autor, por lo cual solo puede fabricar de manera exclusiva el laboratorio que lo desarrolló durante el tiempo que esa patente dure. Normalmente es un periodo de 20 años, después del cual podrán empezar a fabricarlo otras marcas. Y entonces surgen los medicamentos genéricos y similares, que contienen el mismo principio activo. El término genérico intercambiable es la forma correcta de llamar a los medicamentos genéricos, pues estos han pasado pruebas de intercambiabilidad, demostrando ser iguales o equivalentes que el producto de patente. Esto al contar con la misma sustancia activa, vía de administración y concentración. Todo esto derivado de excipientes y coadyuvantes de buena calidad.
En contraste, los medicamentos similares no han pasado estas pruebas, por lo tanto, aunque tengan el mismo principio activo, no se considera intercambiable, pues los excipientes y coadyuvantes pueden variar la forma como el fármaco se comporta en tu cuerpo. Así que, si bien los medicamentos similares podrían funcionar porque muchas veces lo hacen, para tener mayor seguridad de que cumplirán su misión, es mejor elegir un genérico intercambiable. De hecho, muchos especialistas recomiendan no utilizar similares. Probablemente no hagan daño, pero su efectividad no está comprobada. Entonces, la próxima vez que necesites comprar un medicamento, elige un genérico intercambiable, pues según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, cuentan con la misma calidad, seguridad y eficacia que un medicamento de patente. Con este conocimiento debe ser mucho más fácil una decisión. Esperamos que sea de utilidad a tu vida y no olvides que puedes escribirnos en nuestra página Tu Médico en Casa Podcast para solicitar algún tema en especial. Envío un caluroso y fraterno saludo a nuestros amigos de Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia por sus mensajes de apoyo a este proyecto. Yo soy el Dr. Caleb Mondragón. Gracias por escucharme. Hasta el próximo podcast.